Buenos días. Para introducir esta discusión sobre retos de la planeación territorial en el marco de la reforma, vamos a resumir lo que fue la sesión anterior concentrada en gobernanza y encuadrarnos en la coyuntura actual. Elementos claves de gobernanza en su definición incluyen participación, coordinación de actores, concertación, rectoría, transparencia y rendición de cuentas. Dentro de la sesión anterior a nivel internacional, el doctor Maureen Lewis nos recordaba que ningún país hoy en día está satisfecho con su sistema de salud y hay permanentes reformas o cambios que están ocurriendo, cambios que requieren o involucran muchos actores y que además son procesos complejos y lentos. Existe un problema de falta de claridad de qué se entiende por gobernanza, pero el elemento de la toma de decisiones es un elemento clave de esta definición. En el panorama nacional, el sistema de salud está perdiendo legitimidad. En los procesos de reforma, el gobierno ha tenido un mayor liderazgo que el poder legislativo y los agentes están buscando pactos bilaterales en lugar de mecanismos más abiertos de discusión. La Comisión Intersectorial de Salud tiene eh, serios problemas de funcionamiento en este momento y la Supersalud ha venido aumentando en su número de vigilados, pero tiene limitadas capacidades técnicas y humanas para poder cumplir su función de inspección, vigilancia y control. Y por último, la incidencia hoy en día no se basa en debates o en discursos técnicos, sino en discusiones más puntuales y a nivel más individual. De otro lado, los mecanismos de participación de los actores están fallando, hay muchos actores que no se consideran involucrados en este proceso, los espacios de discusión han cambiado, de espacios cerrados, de expertos más a espacios abiertos, por ejemplo, en redes sociales, con controversias más inmediatas, simultáneas, públicas y masivas. Una pregunta que surgió durante el evento es cómo el gobierno debe involucrarse en esos espacios de participación y también cómo hay que plantear otros mecanismos de participación comunitaria, no solo de actores, pero a nivel comunitario. En términos de análisis de transparencia y lucha contra la corrupción, se plantea que la corrupción o la lucha contra la corrupción no es solamente inspeccionar o vigilar, sino que se debe crear una cultura y una estrategia de lucha contra la corrupción. El proceso de diseño de la reforma ha tenido un problema de transparencia. Los mecanismos anticorrupción exigen contar con buena información y que esa información sea legible, entendible para todos los actores. La Supersalud menciona problemas, por ejemplo, en la información financiera de la nueva EPS, donde se estimaba que había un déficit de 500.000 millones de pesos, pero la auditoría encontró un déficit de 5 billones como deuda. Debe haber manejo de los recursos del sistema tanto a nivel público como privado, ¿sí? Y el régimen de contratación alimenta hoy en día la corrupción. Con respecto a la coyuntura, tenemos dos elementos. De un lado, una implementación, digamos, a partir de resoluciones y de acciones administrativas de algunos de los elementos propuestos por el gobierno. Es la implementación, por ejemplo, de equipos básicos de salud, que ya existen en varios departamentos, y el Ministerio de Salud ha informado que invertirá más de 1 billón de pesos en estos equipos. Parte de ese dinero el ministerio esperaba sacarlos de la UPC. Esto ha generado una gran controversia, un debate constitucional. Eh, por otro lado, centralizar recursos en la ADRES como un elemento importante, y una pregunta es si la ADRES también debe cumplir la función de contratación. El mismo presidente Petro eh, informó que van a continuar el proceso de presentar una reforma en la nueva legislatura. ¿Y qué plantea esa nueva reforma?
aunque todavía no hay un documento oficial, sí hay un borrador que ha sido compartido ayer mismo en los medios, se difundió que tiene varios elementos, se mantiene el elemento de la gobernanza o la rectoría del Ministerio de Salud, la creación del Consejo Nacional de Salud y consejos territoriales y también un sistema público único y el componente de atención primaria, como decíamos, ya se ha venido implementando por la vía administrativa. Existen otros proyectos de ley, uno es el de acuerdos fundamentales. Este proyecto de ley eh, plantea varios elementos importantes, también plantea la creación del Consejo Nacional de Salud y la creación de consejos departamentales, ¿sí? Tiene un fuerte componente en las redes integradas, integradas de servicios de salud, ¿sí? Y cómo fortalecer la inspección, vigilancia y control. Y en esto se menciona en varias partes la importancia de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Tenemos el proyecto del Centro Democrático, que parte de construir sobre lo construido y de mantener unos elementos claves, como por ejemplo la selección o la libre elección de EPS y un concepto de giro directo condicional, dependiendo de si se cumplen con los servicios que están comprometidos las EPS, ¿sí? Y hay un componente también en talento humano con un salario mínimo para médicos y enfermeras. Proyecto de cambio radical lo plantea como una ley estatutaria, tiene también el componente del Consejo Nacional de Salud, fortalecimiento en la inspección, vigilancia y control y un componente también sobre la manera en que se nombran los gerentes de las ESES, que también cambiarían de nombre en varios de estos proyectos de ley. Por último, pues lo que estamos viendo, a pesar de los mensajes de parte del ministerio y de la información de que se ha venido girando directamente a los hospitales, pues la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas habla de que la deuda es más de 16 billones y que esa deuda para finales de este año llegaría a 26 billones. Por lo tanto, hay una contradicción entre lo informado por el ministerio y lo que están informando los hospitales. Y hay que mirar las razones por las cuales los hospitales siguen en una situación de crisis financiera. Los puntos claves entonces en el tema de gobernanza, las debilidades son corrupción, falta de legitimidad, limitado acceso a información, falta de diálogo y coordinación y falta de desarrollo de capacidades nacional y territorial. Como propuestas discutidas se incluye una estrategia anticorrupción, el diálogo incluyente y vinculante, desarrollo de capacidades de los entes de gobierno, tanto nacional como territorial, regulación con reglas claras, datos de calidad interoperables y entendibles y mejor y mayor coordinación entre actores.